Muy buen día con todos los presentes. Me presento. Mi nombre es Wilder Johnny Cari Charca. Soy estudiante de la Universidad Nacional del Altiplano, de la Facultad de Ingeniería de Minas. En estos momentos voy a dar un tutorial del software Switch, que este tutorial se da gracias a la motivación del ingeniero Lucio Quea Gutiérrez del curso de Mecánica de Rocas 2, que a su guía, a sus enseñanzas, hemos logrado muchos conocimientos para poder aplicarlo en este mundo de la minería. Continuamos. En este tutorial vamos a ver por distintos temas. Este es un pequeño resumen en los cuales les vamos a hablar de la introducción, los objetivos del tutorial, las partes de estudio de la falla, porque Switch solamente se dedica a evaluar los de fallas de tipo cuña, ¿no? Vamos a empezar desde la toma de datos, del buzamiento y dirección de buzamiento, los parámetros de estabilidad, un poquito más abarcando más amplio, en que nos puede apoyar todos estos datos, en los tipos de falla y a lo que hace el estudio Switch, ¿no? El tipo de falla tipo cuña, los coeficientes de sismicidad, la presión de agua, y son factores en la cual van a, van a variar, ¿no? Al ingresar los datos al software y nos va a botar distintos resultados, tanto en lo que es el factor de seguridad y en la probabilidad de falla. Una vez tenido eso, vamos a también aplicar los tipos de sostenimiento, ¿no? Uno que es, creo, con pernos y también otro que es el sostenimiento de Shockley, y vamos a ver y evaluar cuál es la influencia cuando aplicamos estos sostenimientos. Posteriormente también vamos a ver los dos parámetros o los dos análisis que hace el software, ¿no? Un análisis determinístico, que solo se basa en factores de seguridad, y el análisis probabilístico, que te saca el porcentaje de falla. Y al final vamos a ingresar los datos y abarcarnos a la parte experimental del software. Por introducción, ¿no? Switch, ¿qué es el programa? Nos dice que Switch es un software de rock science utilizado en ingeniería geotécnica y minería para analizar la estabilidad de taludes y el riesgo de falla por cuña en roca. Modela y evalúa fallas provocadas por discontinuidades calculando el factor de seguridad bajo diversas condiciones, como fuerzas gravitacionales, fricción, cohesión y presión de agua. Permite visualizar geometrías en 2 y 3D, simular sistemas de esfuerzo como los pernos y mallas y generar reportes detallados, en esencial en proyectos de minería, infraestructura y geotecnia para diseñar los taludes estables y garantizar la seguridad en las excavaciones. Entonces, el software, como se explica, evalúa mediante las discontinuidades el proceso de los tipos de falla en cuña, ¿no? Con los diversos factores que ya se ha mencionado, vamos a poder determinar cuál es el aguante de ese talud. Entonces, en la minería superficial se tiene que evaluar constantemente estos detalles en diferentes tramos y así tener un trabajo de forma efectiva. Porque si tenemos un error en estos datos y estos manejos, podríamos ocasionar retrasos, ¿no? Que las consecuencias van a ser pérdidas económicas y también podría llegar hasta tener pérdidas de equipos o también pérdidas de personas, ¿no? Que serían unas grandes pérdidas en este ámbito de la minería superficial, que lo que más se quiere es la optimización en todos los parámetros. Los objetivos que tenemos es dar a conocer el uso del software de Switch, mencionar las facilidades que da la aplicación en la minería, en este caso la minería superficial, aprender los distintos criterios de evaluación según las necesidades, los análisis determinístico y probabilístico. Para entender más o menos en qué se compone este estudio de Switch, vamos a tratar de la leyenda en los cuales se estudia, ¿no?
Primeramente tenemos los planos de falla, uno y 2 conjuntos de juntas que se van a cruzar. Vamos a ingresar dos tipos de juntas, ¿no? Y la condición principal es que estas dos juntas tienen que intersectar. Primeramente una junta en esta dirección, ya se le manda su buzamiento, dirección buzamiento, y una segunda junta que también va a ir más o menos en esa dirección. La condición principal para que se dé un falla de tipo cuña es que tiene que intersectar el plano, ¿no? Todo esto es el perímetro de las dos juntas y hay una zona límite de intersección que va a haber. La 3, la parte superior del suelo o del talud. La parte superior del suelo vamos a tener que el límite es este sentido, ¿no? Este es el límite. Este es la parte de la cara del talud, de la altura del talud, y esta es la parte superior. Si es que nosotros podríamos visualizar desde planta, solo tendríamos que ver mayor parte esta zona, ¿no? Y esta es la zona que tiene la pendiente. Entonces, la parte superior del talud se puede decir que es toda esta zona, incluyendo esta parte que había lo ha descomponido para poder evaluar las partes de la cuña. La cara del talud, 4. La cara del talud se refiere a toda esta zona, ¿no? Si esta es la parte superior, esta es la parte de la pendiente del talud, la cara, que cuando nosotros, digamos, vamos a estar evaluando, posiblemente vamos a estar en esta zona y en el lugar in situ vamos a poder evaluar. Y vamos a ver la mayor parte es la cara del talud. La grieta por tensión, en caso de que vamos a meter un esfuerzo más, se puede decir que la grieta de tensión se diría que es esta zona, ¿no? El, el esfuerzo que se lo va a someter en este punto. La altura de la pendiente. La altura de la pendiente se puede decir desde el suelo, que también hay otra parte que va a seguir, ¿no? Parecida a esta dirección. Una parte plana. Desde ese punto hasta la parte máxima del inicio también del pie del siguiente talud, se le puede decir como la altura del talud, ¿no? Es toda la altura que va a tener el talud en la pendiente. Es muy distinto que sea la distancia o el recorrido, ¿no? De la pendiente a necesariamente que sea la altura. No hay que tratar de confundirnos en ese sentido. La distancia de la grieta por tensión desde la cresta de la medida a lo largo de la traza del plano. Ya, desde el inicio de esta pendiente hasta la grieta por tensión, a eso se le dice tiene también determinada esa leyenda, ¿no? Entonces, una vez evaluado todo el reconocimiento, vamos a poder un poquito ya enfocarnos en los análisis de datos para poder determinar eh, el tipo de falla y sacar los resultados del factor de seguridad y el otro también del análisis probabilístico, ¿no? Primeramente, entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que tenemos una falla tipo cuña, ¿no? Primeramente, nosotros en campo, ya con el software DIPS que hemos avanzado más anteriormente, vamos a tener que evaluar los ángulos, ¿no? De buzamiento y la dirección de buzamiento, ¿no? Mediante la brújula, ¿no? Como ya se ha explicado anteriormente, eh, el ángulo de buzamiento nos va a dar la brújula al medir en este sentido positivo y la perpendicular que se va a trazar es la dirección de buzamiento, ¿no? En un sentido negativo también se puede realizar, la única condición que cuando vamos a tomar este dato, la dirección de buceamiento vamos a tomar de la contrapesa, ¿no? del norte magnético. En este caso, si tomamos el dato donde apunta el norte de la aguja magnética, en este caso vamos a tomar el dato del sur, en cuanto la pendiente sea negativa, ¿no? Dando una perspectiva de observación, sería en este punto que estamos observando, hacemos los parámetros, sería la aguja del norte y el ángulo de buzamiento de forma normal. Entonces, al tomar una serie de datos, porque no necesariamente vamos a poder determinar todos los tipos de buzamiento y dirección buzamiento,
que pueden llegar a un análisis de cuña, ¿no? Hay partes que nosotros no podemos observar y hay partes también que las fallas, las grietas, las discontinuidades son observables, ¿no? Y sabemos más o menos dónde puede intersectar, pero no podemos saber en qué punto va a fallar, ¿no? Tenemos que tener otros parámetros, otras condiciones para saber, ¿no? Entonces vamos a tener que evaluar todas esas condiciones y sacar una hoja de detalles, ¿no? Puede ser en Excel, puede ser en hojas de campo, analizando todos esos detalles ya subirlo al software y calcular cuánto es la resistencia. Otros parámetros también que se toma en los taludes, ¿no? Se podría decir para el RMR, todo eso, porque el tema de la parte geomecánica abarca todo esto, ¿no? Para saber toda la resistencia de la roca a distintos tipos de esfuerzo por distintas direcciones. En este caso solo estamos observando el tipo de fallamiento de cuña que vamos más a detalle, vamos a observar. Eh, Aparte, en los taludes se observan varios detalles y varios parámetros de evaluación, como es la resistencia comprensiva, puede ser in situ, puede ser con el esclerómetro, que naturalmente los datos tenemos que sacarlos en megapascales, ¿no? Y en este caso tenemos que hacer transformaciones si es que hacemos con el esclerómetro. También podemos llevar muestras de roca intacta que sean representativas y empezar a evaluar, ¿no? Es otro de los parámetros, ¿no? Ya que se va a más al laboratorio. El RQD puede ser lineal, puede ser por juntas, en tres dimensiones, todo, lo que nos indica el grado de fracturamiento y cuál es la condición que tiene la roca. El espaciamiento se indica de fractura a fractura, la distancia, ¿no? La persistencia, la longitud de la grieta. ¿Cuánto? Puede ser unos cuantos metros, hasta cientos de metros, hasta kilómetros en caso de falla, ¿no? Todo depende cómo se encuentra la zona. Cada zona es muy distinta, así que no podemos asemejarlo con otros lugares. La rugosidad es muy importante, que también vamos a hablar en la parte de las juntas con el tipo de fallamiento. Entre más rugosidad tiene, hay un mayor agarre y un mayor soporte, ¿no? Estos ángulos de rugosidad en la parte externa se puede medir con el peine de Barton, ¿no? Donde nos indica, ¿no?, que tan rugoso es, y entre mayor rugosidad, mayor estabilidad posiblemente, ¿no? Hay que evaluar otros tipos de factores también, como es la meteorización, ¿no? Cómo está la roca, qué tan meteorizado está, ¿no? Eh, Puede haber meteorización biológica, física, química, que también es una amplia evaluación y toma sus detalles para ver cómo está la resistencia de la roca, ¿no? En el caso de meteorización, podría ser cuando ya el talud lo hemos dejado en un largo plazo, ¿no? Puede ser años. Si queríamos retomarlo y evaluarlo, entonces tendríamos que tener este parámetro más, ¿no? Entonces, cuando constantemente estamos modificando los taludes, entonces se podría obviar este tema de la meteorización, ¿no? La presencia de agua. De acuerdo a la zona de agua hace que las rocas, de ser rugosas, hay un deslizamiento. Entonces la falla por cuña se va a desarrollar con mayor facilidad. Entonces todos estos detalles que son de un tema de tabla geomecánica, que se pueden dar estos parámetros evaluados por diferentes rangos y sacar un RMR, ¿no? Para ver cómo está la calidad de roca y si necesita sostenimiento. Todos estos tipos también se tiene que evaluar con la parte económica, ¿no? Cuánto es la inversión, si el sostenimiento es económicamente viable, con la producción que se va a tener de los distintos tipos de materiales o minerales. Entonces, este tema de la minería superficial abarca varios detalles, y desde la cual nosotros solo nos vamos a enfocar en la estabilidad. Los tipos de falla, ¿no?, en los taludes que tenemos. Hay varios tipos de falla, que es el planar, el de cuña y el de vuelco. El de tipo planar, la falla ocurre cuando la superficie de la discontinuidad, como fractura o un plano de estratificación, se encuentra próximamente paralela a la pendiente o cara del talud, para que ocurra una falla planar. Entonces, el tipo de falla planar es un deslizamiento paralelo, ¿no? Si te das cuenta,
Este es la, ¿qué se puede decir? La roca que va a fallar y este es el talud. Entonces hay un paralelismo en el ángulo de subustamiento de cada uno y también tiene que ver un ángulo superior, ¿no? Y acá también va a afectar mucho lo que es la fricción. La fricción también se puede basar un poquito en la resistencia de la roca y también en cuánto de rugosidad tiene. A eso nos enfocamos en lo que es el tipo de falla planar. El tipo de falla cuña es lo que se evalúa. Esto es en lo que nos vamos a basar más en el software switch. El tipo de falla por cuña ocurre cuando dos o más discontinuidades intersectan de la forma por cuña, puede deslizarse en una dirección específica, ¿no? Naturalmente se va a deslizar para la cara del talud. Si habría un deslizamiento contrario, que sería para, como quien decir, para el otro sentido de la cara de talud, se podría considerar que la roca es efectiva, no hay problemas de deslizamiento. Pero en este caso, para que haya una falla tipo cuña, el deslizamiento siempre tiene que ser para la cara del talud, por la intersección de mínimamente dos discontinuidades, ¿no? ¿Cómo se explica ahí? El por vuelco, el vuelco ocurre cuando el bloque o columna de roca se inclina y cae hacia adelante, como si volcara o basculara. Entonces, el tipo de cuña por vuelco se trata más o menos con una pendiente máxima casi para el 90. Entonces puede ser estratificado, ¿no? En forma vertical. Entonces, cuando hay una fuerza que ingresa, puede haber por vuelco. Entonces, el de falla, deslizamiento, el de cuña, deslizamiento por la intersección de dos discontinuidades y el de vuelco, deslizamiento por volteo. No es un deslizamiento firme, ¿no? Siempre va a tender a dar vuelta, como quieren decir. Entonces, el software switch se basa más el estudio, como siempre lo estamos mencionando, por tipo de falla cuña. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evaluar los tipos de falla cuña, no? Porque cuando nosotros ingresamos en el software, en la junta 1, en la junta 2, y detecta el software que no hay una intersección, nos va a salir como error y tampoco se va a poder evaluar. Entonces, ¿cómo podemos reconocer si hay una intersección de dos discontinuidades, ¿no? Primeramente, en dato en campo, no vamos a sacar dos juntas, ¿no? Esta con esta es discontinuidad. Evaluemos solo esto, ¿no? Vamos a tener que meter una cierta cantidad de datos. Por ejemplo, acá, por ejemplo, un pequeño ejemplo, ¿no? Sacamos una cierta cantidad de datos con lo que es la dirección de buzamiento, ¿no? El buzamiento, dirección de buzamiento y el tipo de junta, ¿no? Todos estos datos vamos a tener que ingresarlos al VIPS, ¿no? De las cuales, una vez ingresado también el buzamiento, dirección de buzamiento del talud, va a partir diferentes zonas que ya más adelante les vamos a explicar y vamos a tener que identificar cuáles son los tipos de falla de cuña, ¿no? Y hay que reconocer las juntas, mínimamente dos, si hay casos que sean tres, y empezar a evaluar punto por punto, ¿no? Zona por zona. Y teniendo otros detalles más, como el ángulo de fricción, la cohesión, vamos a tener un mejor resultado y vamos a ver cómo es el comportamiento de cada cuña. Entonces, para este punto nos tenemos que ya tener un conocimiento básico de lo que es DIPS, ¿no? El tipo de falla cuña. La falla cuña ocurre cuando dos o más planos de discontinuidad intersectan en el macizo rocoso y forman una cuña triangular, como se observa, que se desplaza hacia la cara del talud, como también se les ha ido explicando. Para que ocurra esta falla deben cumplirse las siguientes condiciones. ¿Cuáles son? Intersección de dos discontinuidades, como ya se ha ido mencionando. Dirección de la cuña para calar el talud, ángulo y pendiente del talud, ¿no? Siempre va a ser un ángulo eh, negativo para la cara del talud, ¿no? Si fuera un ángulo positivo, sería más o menos en esta dirección, no habría un tipo de falla, ¿no? Salvo que se abriera, ¿no? Teóricamente una pendiente para el otro sentido, ahí sí tendría un riesgo, ¿no?
Y las fuerzas, otras condiciones, ¿no? El agua, la sismicidad, todos esos detalles que va a hacer que altere también, ¿no? La falla de la cuña, ¿no? Se acelere o tenga un poco de aguante. Entonces, acá tenemos más o menos la interpretación del software, del tipo de falla de cuña al interpretar, ¿no? Acá siempre vamos, como estamos trabajando con taludes, vamos a ingresar un buzamiento, dirección de buzamiento que nos va a graficar en el software. Entonces, digamos, en este caso ya implementamos el buzamiento y la dirección de buzamiento y nos grafica esto, ¿no? La intersección de la cara del talud, este es el ángulo de fricción interna y todas las juntas, los detalles, las juntas, las familias que se ubiquen dentro de, ¿dónde están? Dentro de esta zona hay una zona crítica, ¿no? Que hay una posibilidad de falla por cuña. Entonces, evaluamos todas estas zonas, las juntas, mínimamente dos vamos a tomar. Puede haber que una junta, una intersección de junta por esta zona, otra intersección por esta zona, puede haber tres, cuatro, dependiendo cómo sea la evaluación. Y vamos a tener que tomar los datos, ¿no? Los datos y procesarlos ahora en el software Switch y ver cómo está la calidad de las rocas y qué condiciones van a tener y el comportamiento que se va a dar. Entonces, para que haya un deslizamiento, aparte de que intersecten las dos discontinuidades, que tenga una pendiente para la cara del talud, la dirección, ¿no? Sus ángulos de fricción, también va a haber otros parámetros en el cual van a interferir, ¿no? Para la falla de tipo cuña, que se estudia en este caso, ¿no? Es el coeficiente de sismicidad. Es un parámetro adimensional utilizado para considerar los efectos de las fuerzas sísmicas en diseños estructurales y geotécnicos, como taludes, presas y edificaciones. Presenta la proporción entre la aceleración sísmica de diseño y la aceleración de la gravedad, que aplica principalmente en el análisis pseudoestático. La definición y rango se calcula, ¿no? ¿Cómo es el rango de cálculo, ¿no? Varía entre 0.05 a 0.3, ¿no? Representa las fuerzas de sismicidad en dirección horizontal. Su valor generalmente varía entre 0.05 y 0.3 dependiendo de la aceleración sísmica esperada, ¿no? Entonces, ¿por qué tomamos en cuenta esto, no? ¿Qué pasaría si no tomáramos también en cuenta este factor? Hagamos de cuenta que tenemos un talud, evaluamos todos estos parámetros y decimos está muy bueno, es resistente y no necesita. Entonces, la naturaleza puede darnos un factor más que es el de sismicidad y en caso, digamos, dependiendo de otros factores también que están agrietados de la pendiente, todo eso, se nos presenta este factor de sismicidad, ¿no? Un sismo en la mina a tajo abierto. ¿Y qué tal? La vibración es fuerte y nos da un valor, digamos, el máximo que se podría decir en 0.3. Altera y reduce el factor de seguridad y tenemos desprendimientos de rocas y pucha, por condiciones de trabajo se encuentra una maquinaria. O qué tal el acceso es un acceso principal y hay un desprendimiento de roca y nos va a crear retrasos y pérdidas económicas. Por ese caso también se tiene que tomar este factor. La presión de agua, ¿no? Todos los taludes o gran parte hay también, ¿no? Interferencias del factor de agua, ¿no? Que puede conducirse por las grietas. También hay que tener en cuenta la zona de estudio por la parte ambiental, ¿no? Los acuíferos, ¿no? O también evaluar el nivel de agua freática, ¿no? Si es que se hubiera, ¿no? De acuerdo a la zona de donde sea la mina, todos esos detalles, se va a tener que evaluar. Entonces, si hay, digamos, acuíferos, si evaluamos a qué altura está la zona freática en el subsuelo, vamos a poder más o menos determinar si va a haber presencia de agua, ¿no? En los taludes. O también puede haber la presencia de agua simplemente por los factores externos, la lluvia, entre otros casos, ¿no? Entonces, estos factores van a intervenir también nos van a jugar un poco en contra en lo que es el deslizamiento por el tipo cuña, ya que va a facilitar y va a aligerar, ¿no? Las juntas donde se van a intersectar,
va a haber una forma más lisa porque el agua es una condicionante para que haya una mejor facilidad de deslizamiento, ¿no? Y va a ser desfavorable. La presión de agua en taludes con fallas tipo cuña afectan directamente a su estabilidad porque reduce la resistencia al corte. En las superficies de falla, al disminuir la fricción efectiva entre las juntas o planos de deslizamiento. Además, aumenta las fuerzas desestabilizadoras, ya que la presión hidrostática genera una fuerza adicional que impulsa la cuña hacia el deslizamiento. Esto hace que el talud sea más propenso a fallar, especialmente si las discontinuidades están saturadas o no hay adecuado drenaje, ¿no?, del agua. Hay otras fórmulas de control también, si es que la falla es abundante, ¿no? Una vez evaluado, ¿no?, los taludes, nos den un resultado, podemos aplicar un tipo de control, ¿no? Puede ser también por perforaciones, ¿no?, a los taludes, con Splicet, otras metodologías, y otro también está lo que es el sostenimiento del, ¿dónde está? El sostenimiento del shotcrete, ¿no? ¿En qué se basa el sostenimiento del shotcrete, ¿no? Concreto lanzado. Es una técnica ampliamente utilizada para estabilizar taludes en proyectos de minería, infraestructura y geotécnica. Consiste en proyectar concreto de alta presión sobre la superficie del talud para mejorar su resistencia, evitar el desprendimiento, que es lo más importante, y protegerlo frente a la abrasión y la intemperización, ¿no? Ventajas del uso del shotcrete. Estabilidad estructural. Crea una capa resistente que reduce el riesgo de desprendimiento y deslizamiento, como vemos. Adaptabilidad. Se adhiere fácilmente a las superficies irregulares y que puede ser combinado con otros sistemas de sostenimiento, ¿no?, como mallas metálicas, anclajes en estos casos. Protección. Mínima acción de agentes erosivos como el agua y el viento. Rapidez. Permite establecer áreas de forma eficiente y en menos tiempo. Entonces, cuando nosotros apliquemos el shotcrete en el software de Switch, hagamos de cuenta que estamos reduciendo el factor de desprendimiento. Entonces, esto se tiene que evaluar ampliamente, ¿no? Tiene sus componentes el shotcrete de acuerdo a la minería, cómo está conformado, ¿no? De acuerdo tiene que ver los factores de roca, qué tan agrietado está, todo y muchos más detalles que te va a indicar cuánto de grosor vamos a poner en el shotcrete, ¿no? En el software también nos indica, ¿no? Cuánto es el grosor que se va a poner. Y esto, antes de ponerlo a la parte práctica, tenemos que evaluar cuánto es la necesidad del grosor, lo necesario para que pueda sostener el talud. Van a ser en otros casos de más espesor, en otros de menos espesor, de acuerdo a la gravedad que se encuentra las rocas, ¿no? Ahora, en, en los análisis del software Switch, vamos a tener dos tipos de análisis, ¿no? Vamos a estar ahorita abriendo el software. Nos vamos a dar cuenta que hay dos tipos de análisis, que es el determinístico y el probabilístico, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? ¿En qué se, se componen cada uno de ellos, ¿no? En el análisis determinístico, evalúa la estabilidad de la cuña en un talud utilizando valores fijos y específicos. Acá tenemos que tener en cuenta. Solo usa valores físicos y específicos, no tiene más detalles. Para los parámetros geotécnicos y geométricos, sin considerar la incertidumbre o la variabilidad de los mismos. Entonces, ¿qué datos se obtienen, ¿no? El análisis determinístico para poder sacar qué es el resultado del factor de seguridad. Definición de la geometría de la cuña al ingresar las dos juntas. Cálculo del peso de la junta que se podría dar como un esfuerzo más, ¿no? Un esfuerzo más que sería trabajado con la gravedad. Eso se le podría decir el cálculo del peso de la cuña, ¿no? Consideración de las fuerzas desestabilizadoras. Acá tenemos la gravedad, la presión de agua, el factor de sismicidad,
También los cálculos de fuerzas de resistencia, ¿no? La fricción, la cohesión, todos estos detalles nos van a dar cómo va a fallar la cuña o no va a fallar la cuña. Entonces, el factor de seguridad se basa más o menos, algo explicándolo simple, se daría entre la división de los esfuerzos favorables sobre los esfuerzos desfavorables, ¿no? Entonces, los esfuerzos favorables, juntando todos estos detalles, con los esfuerzos, debe ser superior a los esfuerzos desfavorables. Entonces, en una minería a cielo abierto, si tenemos un factor de seguridad más o menos 1.3, 1.4 o más superior, se encuentra que el talud está en buenas condiciones, que necesariamente no va a tener sostenimiento. Si cae el resultado del factor de seguridad menores a esos, se podría observar que podría haber un fallo, ¿no? De la cuña. Entonces, y si aún así es rentable trabajar en esas condiciones de roca, vamos a tener que someter un sostenimiento, ¿no? El software nos pide por pernos y por lo que es el shock, ¿no? Entonces, al meter estos sostenimientos, nos va a reducir el factor de seguridad. Entonces, cuando ya encontremos el factor de seguridad viable, podemos decir que el talud ya está en condiciones óptimas de que trabaje y tener un trabajo más seguro y también más efectivo, ¿no? Sin tener complicaciones eh, en los tramos de trabajo, ¿no? Entonces, el otro factor probabilístico se utiliza principalmente para estudiar la estabilidad de taludes, cuñas, estructuras geotécnicas bajo condiciones de incertidumbre, ¿no? El análisis probabilístico de Switch ayuda a evaluar el comportamiento de un talud o un sistema geotécnico al considerar las variaciones de incertidumbres en los parámetros de entrada, como la cohesión, el ángulo de fricción, la densidad de material y entre otros. El proceso del análisis probabilístico, disculpen, la selección de parámetros de entrada y distribuciones probabilísticas, ¿no? Se asignan distribuciones de probabilidad a variables inciertas como cohesión, ángulo de fricción, densidad, pendiente de talud, utilizando distribuciones como la normal, logaritmo normal u uniforme. Casi igual a la anterior hasta este punto. La generación de escenarios con simulación de Monte Carlo, ¿no? Hay una, vamos a ver en el software que se va a tener que ingresar esto, que ya tiene una fórmula en la cual el software realiza simulaciones de Monte Carlo con múltiples iteraciones, ¿no? Generando combinaciones aleatorias de parámetros inciertos para obtener una distribución de resultados y evaluar la probabilidad de fallo. Evaluación de resultados y cálculo de la probabilidad de fallo, ¿no? Se calculan los factores de seguridad y la probabilidad de fallo del talud, como la distribución de probabilidades e intervalos de confianza. Análisis de sensibilidad se identifican los parámetros que tienen mayor impacto en la estabilidad del talud, enfocando los esfuerzos en los más críticos. En el análisis probabilístico, a diferencia del determinístico, hay que meter más detalles, ¿no? Si nosotros metíamos el buzamiento, el ángulo de buzamiento, fricción, cohesión, vamos a meter más detalles a cada junta. Entonces te va a sacar eh, un informe más detallado y las probabilidades de que cómo va a fallar. Entonces en el determinístico te sacaba el cálculo, el factor de seguridad, ¿no? Si es bueno o no es bueno. En este caso, ¿cómo va a fallar la roca, ¿no? Metiendo a cada punto diferentes tipos de detalles. Entonces, para meter estos detalles o estos parámetros, vamos a tener que tener un estudio un poco más amplio para poder tener el conocimiento y la lógica de introducir los parámetros. Los ingresos de datos, ¿no? Acá estamos con los compañeros, es un tema de estudio práctico, ¿no? Hemos realizado, ¿no? En cada junta el estudio de su ángulo, eh, su buzamiento, su dirección de buzamiento, ¿no? También hemos sacado el espaciado, continuidad, apertura, rugosidad, los factores de agua, relleno. Entonces, nosotros vamos a ingresar estos datos al DIPS. De acuerdo a eso, vamos a meter también la dirección del talud. Y posterior a eso, vamos a evaluar cuáles son las juntas, ¿no? Cuáles son los que se intersectan. Y de acuerdo a eso también vamos a tratar, ¿no? Una intersección de dos juntas, de acuerdo al talud, vamos a tener que evaluarlo y meterlo al software switch, ¿no? Entonces, vámonos a la parte práctica y también nos vamos a guiar un poco de lo que es eh, el, el PPT, ¿no?
Entonces, como vemos, acá tenemos el software. Esta es la interfaz del switch, donde nos da tres ventanas en las cuales nos ayuda a determinar desde diferentes puntos de vista, ¿no? Tenemos de la parte visualización desde la parte de arriba, desde la parte frontal y desde la parte vertical, ¿no? Desde la parte como de perfil. Las tres perspectivas y acá tenemos la perspectiva libre en las cuales podemos evaluar desde distintos puntos y ángulos, ¿no? Si bien cuando empezamos a dar dos juntas va a intersectar estos, ¿no? Y vamos a tener que también meternos su dirección, buzamiento, dirección, eh, el ángulo de fricción, entre otros detalles que nos va a dar un diseño en esta parte, ¿no? Y evaluarlo en diferentes perspectivas. Tenemos para, analizando, ¿no? Cómo funciona la interfaz file, podemos guardar, abrir, imprimir, entre otros, los resultados que ya tenemos, ¿no? Los resultados ya trabajados también podemos seguir procesándolo y evaluándolo, ¿no? En edición, podemos copiar, en la visualización, podemos ponerlo en grises, podemos también cambiar los colores de acuerdo a cómo nosotros podemos tener un mayor confort de trabajo, ¿no? Hacer zoom para verlo más detalle, más de cerca y ver cómo está actuando la roca o el tipo de fallo cuña respecto al talud. En los análisis ahí ya tenemos, ¿no? En lo que es project setting, poder evaluar en métrico, imperial, vamos a siempre trabajar en métrico, entonces acá están los tipos de análisis, ¿no? Determinístico, probabilístico que ya hemos comentado, ¿no? Entonces, de acuerdo a la evaluación que queremos, si es el factor de seguridad, vamos a usar el determinístico, si es queremos también el factor de seguridad y también más detalles de cómo va a fallar la roca, vamos a usar el probabilístico, ¿no? Estos mismos de datos también tienen la interfaz en esta zona, ¿no? En esta ventana. Entonces, para tener una mayor facilidad de ingreso de datos y no estar seleccionando uno por uno. Los soportes que tenemos, ¿no? El Shockred, los pernos y las estadísticas, ¿no? Una vez allá, cuando ya analicemos los datos en el probabilístico, nos va a botar las estadísticas para poder nosotros tener todos los detalles del estudio que estamos haciendo de las dos discontinuidades. Y así, acá tenemos diferentes parámetros más, o mejor dicho, otros aplicativos que vamos a usarlo en el trabajo, ¿no? Vamos a abrir el DIPS y, como les estamos explicando, vamos a tratar de evaluar desde dónde ocurre, ¿no? Este proceso de trabajo que vamos a tener, ¿no? Es el trabajo del DIPS ya que anterior en el curso de DIPS también le he ingresado, entonces vamos a continuarlo para hacer una evaluación más detallada. Entonces en el DIRS ingresamos y vamos a proyectar los polos y lo más importante, si te das cuenta, hay una infinidad de direcciones que hay, ¿no? Entonces lo que necesitamos es incorporar un talud, digamos. Incorporamos un talud, entonces dirección, un buzamiento de 60. Ya, pues, una dirección de 328 grados, ¿no? Talud. Un color verde oscuro está bien. Ok. Entonces, si hacemos clic en el talud, vamos a incrementar el grosor, ¿no? Entonces, al evaluar el talud, nos damos cuenta que hay una infinidad de discontinuidades que están pasando. Entonces, hay que tener que evaluar cuáles son las discontinuidades que están intersectando. Digamos que el talud se dirige para esta zona de la cara del talud y vemos, por ejemplo, dos discontinuidades. Esta con esta que se están intersectando, ¿no? A este talud. Vemos otro, por ejemplo, por acá, mira, uno, dos, están intersectando. Entonces tenemos que evaluar las discontinuidades que van intersectando. Muy distinto es que nosotros, digamos, ingresamos este dato con esta dirección y cruzamiento
y otra dirección de embusamiento acá. Entonces, la intersección sería en esta zona, pero acá no hay una intersección, no se van a juntar. Entonces, el switch te va a dar los datos necesariamente solo los taludes que se junten. Entonces, una vez tenido esos detalles, vamos a ver, ¿no? Acá el número de familias, todo esto ya es de la parte del curso de DIPS o del tutorial de DIPS. Y partimos desde esta zona. Entonces, evaluamos eso y anotamos los detalles, las buzamiento, dirección, visualmente los dos discontinuidades y otros datos más, y nos vamos al software, ¿no? Al software de Switch y vamos a introducir los datos, ¿no? En acá tenemos dos ejemplos, en este caso vamos a usar estos, ¿ya? Por condiciones de estudio. Entonces vamos a analizar el determinístico y vamos a ingresar los datos. Tenemos de la junta 1 con un ángulo de buzamiento de 45, digamos de 106, ¿no? Dirección de buzamiento. Tenemos de 68 y el ángulo de buzamiento 237, ¿no? Tenemos el otro de buzamiento de 692, de 62 y 183. Hasta ahí tenemos, ¿no? Nos van a edificar, como se dan cuenta, estos dos van a intersectar. Esta es la cara del talud y esta es esta es la parte de la cara de la parte superior del talud y esta es la cara del talud de la parte vertical, ¿no? En este caso vamos a ingresar los datos de cohesión, ¿no? Tenemos que tener también, según por ejemplo, el Rock Data, ¿no? Es otro software que identificando la roca, cuáles nos va a dar los resultados de cohesión, ¿no? Y también tenemos el ángulo de fricción. ¿A qué ángulo hay un fallo también, ¿no? Entonces el grado de agarre que tiene las rocas, ese se le podría decir el ángulo de fricción, ¿no? En este caso, por ejemplo, el ángulo de fricción es de 20 grados. A 20 grados, un aproximado, hay un deslizamiento. Ya no aguanta el soporte, el agarre que tiene, ¿no? La fricción, se podría decir. Ya no tiene un agarre y empieza a deslizar. Entonces, las dos juntas son de 20 grados, 30 grados. Esto puede indicar el tipo de roca que podemos tener. Pero ya, por cuestiones de estudio, pongámoslo acá. Ya pongámoslo por defecto, ¿no? Entonces acá, digamos, la cohesión, pongámoslo un poquito más, 5.1, ¿cómo nos vota? La tensión lo hemos activado, ¿no? En este caso, cuando no hay tensión, si nos fijamos, se va a intersectar hasta el límite, ¿no? ¿Ve? Entonces, cuando hay un grado de tensión o introducción de grieta, entonces va a haber un corte en esta zona, ¿no? Dependiendo en los detalles que vamos a poner. Entonces, lo aplicamos, el grado de tensión. Y, al, y vamos a meter también las propiedades del talud. Acá tenemos la altura del talud, como estábamos hablando. ¿Cuánto vamos a meter de altura? Si vamos a meter, digamos, unos 60, va a ser más alta, ¿no? Se acorta, ¿no? La perspectiva se hace más corta, entonces se incrementa el talud. ¿Qué pasa si por cuestiones de curioso vamos a meternos, ¿no? Se somete más. Entonces vamos a poner un ángulo de talud no estándar, digamos, ya 30 y ya 40, digamos. La densidad de la roca con la cual estamos trabajando, ¿no? En el, eh, cada tipo de roca tiene su propia densidad, ¿no? Entonces podemos tener esta información, una tabla de otros autores, de otros estudios y más o menos asemejarlo, ¿no? Con la roca en la cual nosotros nos estamos encontrando en el lugar y vamos a ponerlo, ¿no? En este caso lo más natural es 2.6, 2.7, 2.8. A mayor densidad la roca es más dura, a menor densidad la roca es más suave. Entonces lo aplicamos y aceptar. Entonces, cuando ya hemos metido los detalles de las dos juntas,
Hemos metido las dos juntas, el ángulo del talud, la tensión de la grieta, todos ellos nos bota un resultado de lo que es el factor de seguridad. Como sabemos que el factor de seguridad de 1.3 aproximadamente, de acuerdo, cada empresa va a tener un factor de seguridad en el cual va a trabajar. En este caso tenemos el factor de seguridad de 1.5, lo que indica que es muy estable la roca. Entonces probablemente no haya un fallo, ¿no? Vamos a tratar de evaluarlo en el método probabilístico, ¿no? Hasta este punto, todo está bien. Entonces, si metemos otros factores, como estábamos explicando en esta zona, presión de agua, si metemos el coeficiente de sismicidad y si metemos otros tipos de fuerzas más exteriores, vamos a ver y observar cómo se va a comportar la cuña en el talud. Entonces, nuevamente ingresamos aquí y nos damos a fuerzas. La fuerza del agua, pongámoslo por default en esta zona, que es más o menos por ahí. Aplicamos. Nos damos cuenta que el factor de seguridad cambia. Entonces, vemos cómo lo acerco esto. Ya. Ya entendí. Vemos más o menos dónde actúa la fuerza del agua, ¿no? En estas zonas. En las intersecciones de las juntas, todo este sentido, y hace que haya un deslizamiento más fácil de la roca. Entonces el factor de seguridad va a disminuir, ¿no? Entonces es una fuerza que juega en contra del factor de seguridad. Sabemos que el factor de seguridad en tema de simplificar es las fuerzas favorables sobre las fuerzas desfavorables. Entonces el agua es una fuerza desfavorable. Entonces metamos otro detalle más, ¿no? Eh, Metamos otro detalle. Metamos otro factor que va a interferir en el talud, el de sismicidad. Sabemos que el grado de sismicidad es de 0.03, no, de 0, no me recuerdo bien, a ver, vamos a... De 0.05 a 0.3, ¿no? En caso de la minería puede tener un máximo de 0.01. ¿Por qué? Porque las rocas ya están casi, por más que haya un factor de seguridad, cuando hay un equilibrio en los taludes, ya las fuerzas están determinadas, ¿no? Entonces, cuando hay un factor de sismicidad, otra fuerza que hay que altere la roca, entonces no va a ser tanto. Entonces puede tener un máximo de 0.01, ¿no? Entonces vamos a poner un 0.01, un valor máximo, ¿no? 0.1. Lo vamos a poner en las líneas de intersección, ya, aplicamos. Entonces, cuando tenemos en el talud, que es una zona sísmica y más o menos se ha evaluado su factor y podría ser de 0.01, nos damos cuenta que el factor de seguridad ha bajado aún más. ¿Dónde actúa el factor de seguridad? En esta zona, ¿no? Si nos damos cuenta de la evaluación. El deslizamiento va a ser mucho más fácil, entonces el talud no es confiable. Y por cuestiones de evaluaciones algorítmicas, el factor nos da este resultado, ¿no? Añadiendo lo que tenemos un factor de agua, un factor de deslizamiento, ¿no? De sismicidad que ayudan a una facilidad de deslizamiento, vamos a agregar otro más, fuerzas externas. Agregamos una fuerza, digamos, ¿no? 25, 60. ¿En cuántas toneladas? 1000. Entonces, estos tipos de fuerza te pueden jugar en contra o a favor, dependiendo a la dirección en que se encuentre la fuerza. Entonces, mira, si aplicamos una fuerza de Strange de 25, de plunge de 60, con una capacidad, una fuerza que va a dar de 1000 toneladas, se nos agrieta esto, ¿no? Entonces, ¿qué llegamos a explicar esto? Hay una fuerza que viene para este lado, en esta dirección. Entonces, esta fuerza explica que es
al lado contrario del deslizamiento que es la cara del talud. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un factor de seguridad que se va elevando, se hace un poco más confiable, pues no es, aún no es confiable, pero mejora, ¿no? Y si no agregamos ninguna fuerza, ¿qué pasa? Disminuye, ¿no? Entonces, en este caso, la fuerza que se ha sometido era a favor. Vamos a encontrar, por ejemplo, una fuerza, digamos, veamos qué pasa. Si es admitible estos datos, vamos a evaluar. Acá está. Ya, si no lo aplicamos, ¿qué pasa? Vamos a evaluar. Si sometemos una fuerza de torrente de 180, de plunge de 60, con 200 toneladas, no ha variado mucho, ¿no? De la misma forma va a caer, porque ya las facilidades de caída ya tenía, entonces que le metes una fuerza más no altera mucho, ¿no? Entonces, si quitamos ese detalle, ¿cuánto es la diferencia? Casi nada. Entonces nos damos cuenta que el fallo que va a tener es muy fácil. Entonces, no aumentes una fuerza más, una fuerza menos, no va a darse, ¿no? Hay casos que, digamos, cuando no tengamos estos factores que facilitan bastante y le metamos esta misma fuerza, va a haber una diferencia, ¿no? Entonces ahí estamos evaluando las rocas, ¿no? Mejor dicho, la cuña, por diferentes parámetros. Ya acá por cuestiones estéticos, por ejemplo, podemos cambiar los colores del talud, ¿no? Digamos que es un color café, un poco plomo capaz, que es la roca, ¿no? Nos damos cuenta. Esas cosas, cuestiones de tener mayor confort, ¿no? La cuña, pongámoslo verde en este caso. Otros, mm, el fondo negro, entonces, ¿qué tal si queremos otro color blanco, por ejemplo? Se te hace más fácil, entonces lo aplicas, ¿no? En este caso se me parece cómodo negro. Y así, ¿no? Las fuerzas de sismicidad, cambiar las fuerzas y las direcciones que tienen, ¿no? Ya eso es por cuestiones estéticas que vamos a tener, ¿no? Vamos a poner todo como está, normal. Si queremos evaluar una forma más o menos solamente por líneas, vamos a aplicar esto, ¿no? ¿Dónde se encuentra esto? Esto. Aplicamos. Entonces, queremos aumentar la leyenda de las juntas. Es lo que nos indica dónde están las juntas y poder solo ver las intersecciones. Como vemos, ¿no? Cuando se desliza, ahí está, con todas las fuerzas que ha tenido. La fuerza que hemos incrementado, la fuerza de sismicidad, la fuerza del factor de agua, todo eso hace que haya un fallamiento. Entonces acá el factor de seguridad está muy bajo. Entonces vamos a seguir evaluando, ¿no? Vamos a poner como estaba la- el talud y seguimos evaluando. Bajamos las fuerzas. Digamos que no hubo fuerzas externas. Digamos que no hubo sismicidad. Aún así sigue siendo un factor de seguridad bajo, ¿no? El agua es el que tiene mayor influencia para el deslizamiento. Si lo ponemos en 0.5, se baja en 0.2. Entonces, por cuestiones de estudio, pongámoslos en 0.2. A ver, ¿qué está pasando la interpretación? Listo, entonces, 0.9. Tenemos un factor de agua. Entonces, aún sigue siendo que el talud es desfavorable. Entonces, acá es cuando ya vamos a agregar los soportes. El shotcrete. Decimos que el shotcrete ayuda a controlar eh, el desprendimiento de rocas, ¿no? Acá ponemos el espesor, cuánta cantidad vamos a poner y el espesor. Entonces acá es 0.1 metros, 10 centímetros, ¿no? Aplicamos y se nos da cuenta que el factor de seguridad ha aumentado. No sé, en la realidad no se va a dar que se pueda meter 20 o mayores grosores, solo tiene que ser uno controlado, ¿no? Aplicamos y no hay mucha diferencia. Sigamos aplicando 30 centímetros de grosor, un poco aumentado. Medio metro,
Y es algo absurdo, pero nos damos cuenta, el factor de seguridad está aumentando. Entonces, cuando nosotros tenemos una evaluación clara, los detalles, cómo se puede controlar todo eso, vamos a meter un valor más lógico, ¿no? En este caso que vamos a meter de 10, ¿no? De 10 centímetros de espesor. Listo. Entonces, el factor de seguridad ha aumentado. Entonces, ya 30. Ya nos damos cuenta que el talud ya es estable. Entonces, más o menos, esa es la lógica de nosotros podemos actuar o podemos evaluar el talud de una forma dinámica con diferentes parámetros, ¿no? Entonces, vamos a entrar a lo que es el probabilístico. Un momento, por favor. El probabilístico, para dar los detalles de probabilístico, es que a cada una de las juntas vamos a tener que meterle más detalles, ¿no? Si se dan cuenta, tenemos por secciones, ¿no? En la interfaz, la junta 1, la junta 2, el talud, la cara del talud, la tensión de la grieta, las fuerzas y el modelo que estamos evaluando. Entonces, por cuestiones de estudio, no vamos a ponerlo normal. Si tenemos parámetros, tenemos más detalles de resultados, vamos a tener que cambiarlo, ¿no? Vamos a ponerlo normal en todas las distribuciones que tiene, ¿no? El ángulo de fricción, la cohesión, la dirección de buzamiento, el buzamiento. Entonces, todos esos detalles van a sacar una probabilidad de fallo, ¿no? De la junta número 2 de la misma manera, ¿no? Normal, para que no sea muy largo el video. Propiedades 40, ya hemos puesto. No vamos a molestar esto, la tensión de la grieta, normal. Listo, las fuerzas. Ya aumentemos esto. Por lo pronto evaluemos esto, ¿no? La probabilidad de fallo es de 1. Muy, muy bajo, ¿no? Si aplicamos, la probabilidad de fallo es 0. Muy bueno. Ahorita quiero saber si los datos coinciden con los de 45.106. Cambiemos los temas. A ver si vamos a tratar de evaluar desde otros puntos, ¿no? Claro. Fuerzas que acá tenemos otro ejemplo. A ver si metemos un ejemplo más detallado. Tenemos que otra prueba de acá. Talud 10, 12. Entonces, empecemos a dar estos detalles. Talud 1, 6, 10. Talud 2, 194, 2. Entonces es 12, 194. Entonces acá es 10 y este es ya igual, no hay mucha diferencia. 10, 6. Y el talud tiene una dirección de 9, un buzamiento de 9 con una dirección del talud de 42. No se aplica. ¿Qué ha pasado? Mm, Vamos a meter nomás los datos que tiene entonces. A ver. Ya, evaluemos nomás estos datos, ¿no? Su factor, su probabilidad de falla es de 1, quiere decir que es muy alto, ¿no? Si metemos otros datos más por cuestiones en los estudios, va a variar que el dato puede ser probabilidad de falla en 2, 10, 20, 100 al 80, que es muy alto, ¿no? Entonces, eso nos trata de evaluar en lo que es en el método probabilístico, ¿no? Metemos los detalles de cada junta, de cada talud, la cara del talud, en todos esos, y nos va a dar un resultado.
Entonces, por cuestiones de tiempo vamos a tratar de evaluar, ¿no? Nos genera una tabla, por ejemplo, del factor de seguridad, en este caso, que el factor de seguridad es toda esta línea, ¿no? Por diferentes frecuencias relativas nos manda un factor de seguridad. También podemos aplicar los variogramas, ¿no? Discúlpeme, las correlaciones, cómo está funcionando todo de esta forma. Y así, aquí mismo también podemos evaluar eh, en una cara frontal de lo que es la interfaz del TIPS, cómo se está comportando. Si nosotros ingresamos estos mismos direcciones y buzamientos en los mismos va a graficar y también capaz vamos a tener otros más detalles, ¿no? Y dándole todos los datos nos va a diseñar de esta forma. Podemos ver diferentes parámetros de lo que estamos haciendo en el método probabilístico, ¿no? Y si queremos ver los detalles, nos va a dar todos los resultados de estudio que se ha tenido. Y también todos estos detalles podemos nosotros importarlo al Excel. Nos va a botar un Excel en las cuales podemos ya interpretarlo todos los detalles que están, ¿no? De diferentes estudios que se tengan, ¿no? Acá están los detalles que se ha tomado, la parte vertical y la parte horizontal, como es el factor de seguridad, la frecuencia relativa, la máxima, la mínima, la desviación estándar. Acá ya podemos cambiar el proyecto, la interfaz, todo eso, ¿no? Se nos ha quedado un poco extenso el video, pero más o menos ya tenemos la idea de cómo es la interfaz del switch, ¿no? Analizando por diferentes puntos, ya cuando tengamos los datos más reales, vamos a poder explicar de forma más seria cómo es el comportamiento de cada cuña y su talud. De esta manera, culminamos con el video. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.